Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta clase en donde vamos a desarrollar el tema de los dieléctricos y vamos a hacer un examen atómico. Y además vamos a estudiar la ley de Gauss aplicada a los dieléctricos. En primera instancia, vamos a recordar qué son las sustancias polares y no polares. Primero, las sustancias polares, como por ejemplo el agua, presentan dos polos, es decir, la molécula de agua presenta un polo positivo, un polo negativo, debido a la distribución de los electrones y a la electronegatividad de los átomos que se encuentran presentes dentro de la molécula. Esto indica entonces que vamos a tener dentro de la molécula de agua dos polos que van a atraer por el lado negativo, va a atraer las cargas positivas y por el lado positivo las cargas negativas. Ese es el ejemplo típico de una sustancia polar. En este caso, los dipolos son permanentes. Pero hay otras sustancias que no tienen esta propiedad, sino que son no polares. Estas moléculas no presentan entonces, o no están formadas por dipolos permanentes, sino que básicamente la carga se encuentra distribuida de manera uniforme a través de su molécula y por lo tanto la única manera en que se pueda presentar un dipolo es a través de un campo eléctrico externo. Esto induce a la formación de momentos dipolares. Sin embargo, tanto sustancias polares como no polares, siempre va a existir una redistribución de la carga de tal manera que siempre se va a formar polos positivos y polos negativos en presencia de un campo eléctrico externo. En los dieléctricos no polares, los dipolos se inducen ya orientados. En esta diapositiva podemos observar ambos casos. En la primera condición, para una molécula polar, vamos a tener justamente eso. Las moléculas tienen un polo positivo y un polo negativo y se encuentran orientados al azar. Sin embargo, si se colocan dos cargas positivas y negativas que generen un campo eléctrico, vamos a tener una reorientación de cada una de estas moléculas de tal manera que siempre el polo positivo va a ir orientado en el sentido en que se dirige el campo eléctrico y el negativo es de donde parte. Esto es, en el caso de moléculas polares con campo aplicado. Solamente existe una reorientación de las moléculas. Pero cuando tenemos dieléctricos no polares, entonces vamos a tener que no hay ningún tipo de carga presente, no podemos identificar un polo positivo o negativo dentro de las moléculas y por lo tanto, cuando existe la aplicación de un campo eléctrico, entonces vamos a tener que efectivamente, aquí sí, va a haber una redistribución, no solamente de las moléculas, sino de la carga que existe dentro de ellas. Entonces se van a comenzar a formar dipolos, polo positivo, un polo negativo, y va a haber también una reorientación. Todas las cargas positivas van a colocarse en el sentido hacia el cual se dirige el campo eléctrico y el negativo de donde proviene. Ese mismo efecto se genera entonces cuando se coloca un dieléctrico dentro de dos placas paralelas cargadas. Si estamos hablando entonces de un capacitor al cual se le coloca un dieléctrico, entonces vamos a tener una reorientación de la carga de las moléculas del dieléctrico. En este caso, van a existir entonces dos cargas que van a ser la carga superficial de polarización. Recordemos que esta va a estar en función de la carga que haya adquirido el condensador en cada una de las láminas, pero además vamos a tener una densidad de carga superficial de polarización y dentro del mismo dieléctrico vamos a tener también una redistribución de carga. Y además de la redistribución de la carga vamos a tener una reorientación de la manera en que lo estaba planteando en la diapositiva anterior. En este caso entonces queda distribuida la densidad de carga superficial de polarización en cada una de las placas del condensador. Recordemos que siempre va a haber una densidad de carga positiva y una negativa. Cuando analizamos el efecto del campo de la carga que se encuentra distribuida en cada una de las placas paralelas, entonces
vamos a recordar que se genera un campo eléctrico cuando no tenemos ningún material en medio de las placas, un campo eléctrico que le vamos a llamar E sub 0, ese campo eléctrico sin el dieléctrico en medio, y por lo tanto, cuando se coloca el dieléctrico, se comienza a generar el efecto de polarización. La carga de polarización que se encuentra almacenada en las placas del capacitor de placas paralelas, por ejemplo, vamos a observar que comienza a haber una redistribución de cargas también dentro del dieléctrico, es decir, una carga inducida que se conoce como carga libre. Esta carga libre entonces va a generar también un nuevo campo eléctrico que va a hacer o que se va a dar entre las cargas libres y la carga de polarización de cada placa del capacitor. Por lo tanto, vamos a tener que el campo eléctrico total va a ser la suma del campo eléctrico que se tiene sin el dieléctrico más el campo que se genera debido a la interacción de las cargas de polarización y la carga libre. En este caso, vamos a tener este E'. Vamos a observar entonces que la suma de estos dos va a ser menor que E sub 0. Entonces, al final, vamos a tener un campo eléctrico resultante debido a la interacción de las cargas de polarización, pero además de las cargas de polarización con las cargas libres dentro del dieléctrico. A realizar el análisis y en términos de la constante dieléctrica del material que se ha colocado en medio de las placas del capacitor, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico que se tenía originalmente cuando hay vacío en medio de las placas dividido entre la constante dieléctrica. De la misma manera, el potencial que se almacena va a ser igual a el potencial que se tenía inicialmente dividido entre la constante dieléctrica. Esto es siempre y cuando si se retira la fuente de voltaje que está alimentando al dieléctrico, al capacitor con el dieléctrico. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la carga va a permanecer constante en las placas del capacitor. Realizando un análisis más detallado de cuál es el efecto que genera el dieléctrico entre las placas de un capacitor, podemos aplicar la ley de Gauss. Para eso necesitamos colocar una superficie gaussiana que abarque la carga de polarización y la carga libre, que en este caso vamos a tener el análisis a través de esa superficie. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Gauss, que la podemos definir en términos de epsilon sub 0 por la integral de dentro de esa superficie del producto punto del campo eléctrico generado con el diferencial de superficie. Haciendo el análisis de la superficie gaussiana, vamos a tener entonces que ese producto o esa integral la podemos definir simplemente como epsilon sub 0 por la magnitud del campo por el área. El campo que en este caso va dirigido en esta dirección de la placa superior a la placa inferior, y ese producto va a ser igual a la diferencia de las cargas. Sería Q menos Q', la carga libre menos la carga de polarización. Por lo tanto, si hacemos el análisis o hacemos el despeje de esa ecuación y vamos a despejar el campo eléctrico, vamos a observar lo siguiente. Vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a la carga sobre epsilon sub 0 por el área. En este caso, dado que es una diferencia de cargas, quedan dos términos, pero además recordemos que ese campo eléctrico está relacionado con el campo eléctrico que se origina debido a las cargas dentro de las placas, cuando no existe todavía la presencia del dieléctrico. Por lo tanto, habíamos mencionado ese campo es igual al campo eléctrico inicial sobre la constante dieléctrica. Y por lo tanto podemos hacer una sustitución de tal manera que el campo eléctrico queda definido también como la carga entre la constante dieléctrica por epsilon sub 0 por el área. Así vamos a tener entonces dos ecuaciones a través de la cual podemos calcular el campo eléctrico. En este caso, la carga dividida entre la constante eléctrica epsilon sub 0 por el área, o también a través de la diferencia de las cargas, Q menos Q', cada una de ellas dividida entre epsilon sub 0 por el área. Más adelante se desarrollará un ejercicio relacionado
con la aplicación de la ley de Gauss al análisis de un dieléctrico dentro de un capacitor y cómo afecta esto el campo eléctrico y además el potencial también que se genera. Continuando con el análisis de la ley de Gauss, podemos llegar a la conclusión entonces que la carga de polarización Q' va a ser igual a la carga que se tenía originalmente, la carga libre, multiplicada por un factor de 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. Y la ecuación general que vamos a utilizar para verificar cuál es el campo eléctrico o cuál es la carga almacenada dentro de las placas del capacitor va a ser esta, que es la ley de Gauss aplicada justamente a un condensador con dieléctrico. Ahora bien, si queremos definir el campo eléctrico inicial dentro de las placas o generado por las placas, vamos a asumir entonces que la constante dieléctrica es igual a 1. En este caso no tenemos presente ningún material dieléctrico, sino más que el aire o el vacío. Y eso nos va a servir para identificar la magnitud de este campo eléctrico inicial. Sin embargo, cuando se encuentra en presencia de un material dieléctrico diferente, entonces vamos a tener que colocar o utilizar el valor correspondiente de la constante dieléctrica para el material que actúe como dieléctrico. Y además, esta constante toma en consideración a la carga de polarización. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.